Bueno, hoy vamos a hablar de la fotorresistencia o LDR, que es una resistencia de las que se utiliza en electrónica más que nada para la parte de automatización. Vamos a ver cómo está hecha y de qué manera funciona. Y es una resistencia que varía el valor en ohm a medida que la luz que incide sobre ella aumenta o disminuye. Tenemos LDR que por la manera constructiva que tienen, al aumentar la cantidad de luz que incide, baja su valor en resistencia y a medida que empieza a disminuir la intensidad de la luz, empieza a aumentar el valor de la resistencia. Como todo componente electrónico tenemos dos símbolos para manejar este elemento. Uno es el símbolo eléctrico, que es el de la resistencia con dos flechas que inciden sobre la resistencia para indicar que es la luz la que trabaja sobre este material. Y el otro símbolo es el encapsulado comercial o la forma real del componente electrónico. Obviamente este componente electrónico necesita algunas piezas más para poder ser utilizado como un sensor en Arduino. Este es el primer sensor que vamos a ver, que es el sensor de iluminación. Con él vamos a poder controlar o saber, mejor dicho, el grado de iluminación de un ambiente. Para ver cómo funciona este componente electrónico vamos a guiarnos del simulador Tinkercad, que acá ya tenemos montado un circuito, es el LDR, ¿sí? Con un tester conectado y vamos a simular cómo funciona. Vamos a pasar al tester al formato para medir resistencias y vamos a variarle la luz. Acá en la práctica de simulación, al tocar el componente, eh, aparece, fíjense, que aparece el control de iluminación. ¿Sí? Este control de iluminación por defecto arranca del lado de la oscuridad. Esto que está acá simulando un punto, es un punto negro, lo que está simulando es la oscuridad y acá donde estaría el sol está indicando la máxima iluminación posible. Por ejemplo, un sol al mediodía. Al desplazar este control de luz vamos a pasar de la oscuridad a la iluminación y vamos a ver qué es lo que pasa con la resistencia. Eh, el fotorresistor o LDR que se utiliza justamente para armar los sensores de Arduino es una fotorresistencia que en condiciones de extrema oscuridad tiene 180.000 ohms, ¿sí? O 180K, y a medida que va recibiendo la luz del exterior va a ir bajando su valor. Vamos a probar esto. A medida que va, fíjense que a medida que voy corriendo el control de iluminación y lo voy llevando a la parte de más iluminación, fíjense que a mitad de camino ya está marcando 912 ohm, o sea que bajó muchísimo su valor de resistencia. Y cuando lo llevo a plena iluminación, la resistencia cae a 506 ohms, un valor muy bajo de resistencia. Hay otros fotorresistores de otros tamaños. Este es un fotorresistor de 5 milímetros de diámetro. Hay fotorresistores más grandes y obviamente que cuanto más grande sea la pastilla del fotorresistor, la resistencia en oscuridad va a ser mucho más elevada y cuando esté totalmente iluminado va a ser mucho más chica que la que estamos viendo acá en el ejemplo de simulación. Ahora les quiero mostrar también cómo se monta el circuito más simple que tenemos para utilizar este, esta LDR como un sensor de iluminación. Acá, o sea, lo que vimos es cómo varía el valor de la resistencia del LDR con respecto de la luz. Lo que pasa es que vamos a tener que hacer alguna adaptación para que esta información
me sirva a mí para poder manejarla con el Arduino. Entonces vamos a ir a el panel de circuitos, a elegir la simulación de el circuito. Bueno, acá tenemos un circuito típico para utilizar en Arduino. Para simular la alimentación del Arduino voy a utilizar la fuente de alimentación configurada en 5 volt, que va a alimentar todo el circuito del sensor, porque esto ya es un circuito de sensado. Y voy a poner dos testers. Uno para medir la tensión, corroborar que tenga yo los 5 volt de la fuente de alimentación. Y otro tester en configuración de voltímetro también, para ver qué información voy a mandar al Arduino. De más está decirles que yo el Arduino no, los puertos de entrada del Arduino que se utilizan para tomar los valores del sensor no pueden medir resistencia, no son como un tester, trabajan únicamente con variables de tensión. Por lo tanto tengo que diseñar un circuito que me permita a mí que a medida que varíe la resistencia por la incidencia de la luz, lo que haga es modificar una tensión para que el Arduino pueda procesarla y transformarla en un nivel de iluminación. El circuito de construcción es muy sencillo y se asemeja muchísimo al circuito que teníamos para las llaves y los pulsadores. Hay una resistencia, voy a tener una resistencia que va a estar conectado al extremo positivo de la fuente de alimentación, en el caso de cuando metamos esto en el circuito del Arduino, a los 5 volt que provee el Arduino, sería lo mismo. Y en la otra pata vamos a meter una de las patas del LDR, y la pata que me sobra del LDR va directamente por este cable negro a tierra, ¿sí? O al negativo de la fuente. Del punto medio de conexión de la resistencia de 100 kilo ohm y el LDR, voy a sacar el cable de este color verde para tomar el dato que va a meterse adentro del Arduino. Con esto va a ser la información que va a procesar como iluminación el Arduino. Entonces, a medida de que varíe esta resistencia, esta fotorresistencia acá abajo, lo que va a hacer este cable verde es variar la cantidad de tensión, ¿sí? Y es lo que va a tomar el Arduino. Más adelante vamos a ver cómo esta tensión la va a transformar en un valor que la pueda leer y cómo la va a procesar. Cuando toco el control de iluminación del Arduino, fíjense que en el punto del cable verde yo tengo 3,21 volt. Un poco más de la mitad de estos 5 volt. El resto estaría sobre esta resistencia de 100 kilo ohm. El valor ya es un valor de laboratorio. Para montar estos circuitos más o menos es el valor de resistencia que se utiliza. Comercialmente esto ya se venden en una plaqueta, uno no tiene que armar nada, lo único que tiene que conectar los pines que trae esa plaqueta al Arduino. El simulador no lo tiene, así que hay que desarrollarlo paso a paso. Al mover en oscuridad total, yo tengo que al Arduino le van a llegar 3,21 volt de corriente continua. Fíjense que a medida que voy moviendo el control de iluminación, o sea que cada vez que le hago llegar más luz al LDR, la tensión cae muchísimo más. Fíjense que paso de tener en el extremo de oscuridad total 3,21 volt y cuando está totalmente iluminado el LDR tengo 0,025 de volt, prácticamente cero. Entonces, lo que quiere decir esto que yo tengo este rango de tensiones, ¿sí? Para indicar que cuanto más grande es la tensión, más oscuridad tengo, y cuando más chica es esta tensión, más iluminación tengo. Eso lo va a traducir de alguna manera al Arduino y lo voy a poder tomar, esa transformación que va a hacer el Arduino la voy a tomar como distintos niveles de iluminación. En el próximo video vamos a ver bien en detalle cómo va a trabajar el Arduino
convirtiendo un valor de tensión que a su vez ya partió de la conversión de un nivel de luz para poder utilizarlo en los programas que vamos a desarrollar.